Ya está cargando la transmisión, les aviso, y antes les voy a pasar el link. Súper. Ya, Carlitos, gracias. Voy a cerrar esto. ¿Ya les ha pasado, Carlitos, el link? Sí. Ya, Carlitos, me avisas nada más. ¿Y ustedes en qué fase de la pandemia están? ¿Están con restricciones muy fuertes o ya pasaron? Bueno, todavía ya no estamos en cuarentena en algunas partes, en otras partes sí todavía, pero el estado... Ya estamos transmitiendo, Ruthcita, cuando quieras. Ok, perfecto. Ahora sí, Carlitos. Bien. Muy buenas noches con todos ustedes. Bienvenidos a este de Tres Voces del Centro de Estudios Liberales Mario Vargas Llosa. Es para nosotros, para nosotras, un gran gusto poder participar de este evento. Queremos también saludar a nuestros amigos de Construyendo Libertad, quienes en este momento están retransmitiendo este evento de A Tres Voces a través de su plataforma digital. Un gran abrazo virtual desde aquí a Saúl Gamero por el gran apoyo que nos está brindando. Bueno, en esta oportunidad estoy acompañada de dos grandes profesionales, colegas, amigas también, para poder conversar sobre este tema de la libertad con el techo de cristal. Tengo a Laura Sauma, ella es ingeniera civil de la Universidad de Costa Rica, tiene un MBA con especialización en banca y finanzas, es asesora financiera de desarrollo de proyectos, empresaria y también es directora de comunicación del Partido Liberal Progresista de Costa Rica. Bienvenida, Laura. Hola, un placer estar por acá. Muchas gracias, Ruth, y un placer compartir con ambas. Y también tenemos la presencia de Daniela Carrasco. Dani es licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad del Desarrollo, investigadora de la Fundación Jaime Guzmán en Chile. Es profesora también de enfoque de género y candidata a magíster en comunicación política. Bienvenida, Daniela. Muchas gracias, Ruth, por la invitación y un gusto conocer a Laura. Un saludo a ambas. ¿Qué tal? Bueno, y en mi caso, Ruth Chicana, también que voy a estar conversando con ella respecto a este tema de libertad contra el techo de cristal. Bueno, vamos a empezar un poco definiendo algunos conceptos, ¿qué les parece? Para que la conversación que tengamos el día de hoy pueda ser mucho más clara, ¿no? Para todos aquellos que están en este momento escuchándonos o viéndonos también por medio de las redes. Primero, cuando hablamos nosotros del tema de libertad contra el techo de cristal, no podemos dejar de lado hablar sobre el tema de género, no podemos dejar de lado hablar sobre igualdad, sobre equidad, sobre paridad y tantos conceptos que de una u otra forma vamos a ir abordando en esta conversación. ¿Qué podemos entender nosotros por igualdad de género, por ejemplo? ¿Qué es lo que podemos decir nosotros, por ejemplo, Dani? Bueno, cuando nosotros hablamos de igualdad de género, nosotros primero deberíamos detenernos qué significa género. El concepto género surge primero en el mundo de la psiquiatría, con personajes como John Money o Robert Stoller, quienes entienden que las personas pueden
performar su sexualidad. Por eso surgen conceptos como el rol de género o identidad de género, quienes van a entender que la sexualidad no va a estar determinada por una naturaleza, sino que se construye en una sociedad, en el fondo va a ser la cultura que va a determinar nuestro género. Esto se va a sumar una crítica que el feminismo va a integrar dentro de su discurso, se ve muy potente desde la década de los 90, cuando el feminismo asume, por ejemplo, la teoría queer, que integran el concepto de género en el que ya van a dejar atrás esta lucha de hombres y mujeres, sino se va a incluir una gran cantidad de nuevos imaginarios sexuales. Y ahí es cuando entra el concepto de género, y nosotros tenemos que tener en cuenta, en relación a este término, que si bien ingresa desde el mundo de la psiquiatría, el género corresponde a un ejercicio deconstruccionista que busca dejar atrás los binarios hombres y mujer, porque desde esa abolición se pueden abrir nuevos imaginarios y nuevas posibilidades sexuales. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta ese pequeño antecedente porque, por ejemplo, en muchas instituciones internacionales que hablan de igualdad de género, se suele entender que es igualdad entre el hombre y la mujer, da las mismas posibilidades para ambos. Sin embargo, si nosotros queremos ser precisos en los conceptos, el género siempre nos va a hablar de una gran cantidad de identidades sexuales. Sin embargo, dentro de la academia ya se ha estado teorizando que hay que dejar atrás la noción de género. Por ejemplo, lo ha estado hablando muy bien últimamente Judith Butler, que dice, hay que deshacer el género, tenemos que dejarlo atrás porque incluso hablar de género ya nos estaría determinando nuestra propia sexualidad. Entonces hay que tener cuidado cuando asumimos el concepto de género sin entender cuáles son los trasfondos filosóficos, también políticos que hay detrás, porque hablar de igualdad de género no es lo mismo que hablar de igualdad entre hombres y mujeres, es mucho más amplio y apunta a muchos horizontes. Claro, muy bien, Danielita. Claro, especialmente si cuando nosotros lo hemos siempre abordado bajo este enfoque, pues una igualdad de derechos y responsabilidades, ¿no? Enfocados y también de oportunidades entre hombres y mujeres, ¿no? Y esto me lleva también a preguntar, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, de equidad, sobre el cual también se enmarcan otros aspectos que se vienen desarrollando, por ejemplo, ya seguro vamos a hablar también con Laurita sobre el tema de paridad, por ejemplo, acá en el Perú, sobre la ley de cuotas, que están realizadas o que están tal vez planteadas desde un enfoque, pues, de equidad, ¿no? Quizá, entonces, podemos entender nosotros por equidad, teniendo en cuenta que la igualdad está enfocado al tema de derechos, responsabilidades, oportunidades entre hombres y mujeres. Y sobre equidad, ¿qué podríamos decir? Por ejemplo, Danielita, tú que nos puedes apoyar más en este aspecto. Sí, claro. Bueno, cuando nosotros hablamos de equidad, por lo general se suele asociar, por ejemplo, a los términos de igualdad ante la ley. Y tenemos que detenernos en este concepto porque el concepto de igualdad ante la ley determina que todas las personas, independiente de su sexo, de su etnia, de su creencia religiosa, de su edad, es decir, inherentemente por ser personas nosotros tenemos los mismos derechos, ¿verdad? Y por los mismos derechos en el fondo no solamente es acceso al voto, participar en la política, sino que nosotros debemos tener todos el mismo piso para poder ejercer nuestras oportunidades. Eso no significa que si bien las personas tienen los mismos accesos, los resultados inherentemente van a ser diferentes, porque la naturaleza misma del ser humano determina que nosotros somos distintos, todos tenemos diferentes capacidades, ¿verdad? Diferentes intereses, y eso tiene que ver mucho, por ejemplo, si bien es muy importante el aspecto natural de las personas, nosotros también entendemos que incluso cerebro femenino y masculino responden distinto a los mismos estímulos y por lo mismo se ve en las decisiones que toman, por ejemplo, en las carreras, en que mujeres van a decidir, por ejemplo, postular a carreras que implican mayor relación humana, ¿verdad? Por ejemplo, como las pedagogías, por ejemplo, enfermería, ¿verdad? Que en el fondo son carreras que nos permiten tener relaciones con los otros, mientras que los hombres suelen, estoy diciendo que es en el fondo son estimados, ¿verdad? Los hombres suelen optar por carreras más abstractas y ahí nosotros vemos que hay una gran influencia, o sea, un gran impacto del hombre cuando ingresan en carreras como ingeniería. Entonces, yo creo que el término equidad es un término un poco tramposo, porque si bien todos tenemos que tener las mismas oportunidades para poder desarrollarnos nosotros material, pero también espiritualmente, eso no implica que tiene que quedarse en la práctica, porque como traté de decir,
todas las personas respondemos distinto, incluso nosotros podemos ver, por ejemplo, hijos de una misma familia que han tenido en el fondo la misma vida familiar, ¿cierto? La misma crianza, los mismos hermanos responden distinto a distintos intereses, etcétera. Entonces yo creo que hay que tener cuidado con el concepto de equidad, porque si bien todos somos iguales ante la ley, ¿verdad? Tenemos que ser tratados iguales por nuestra propia naturaleza de personas. Hay que tener cuidado si esto se va a evidenciar en los resultados, por ejemplo, tanto en el mercado laboral o en la política, ¿cierto? Claro, claro que sí. Entonces, podríamos nosotros ir enmarcando que este término de equidad se ha hecho bajo un enfoque como que de justicia, ¿no? De algo de lo que debería ser justo, ¿no? Y sobre el cual también podremos ir hablando respecto a varios aspectos, como por ejemplo los derechos que tiene la mujer respecto al entorno de la maternidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de diferenciación, este tipo de beneficios, como que sale del enfoque de la igualdad y más se acerca a un enfoque de equidad, ¿no? Entonces, por allí podríamos nosotros también ir definiendo algunos aspectos que lo vamos a ir abordando. Bueno, vamos a conversar sobre este tema de lo que realmente implica el tema del techo de cristal. ¿Existe verdaderamente? ¿No existe el techo de cristal? Lo vamos a enfocar en varios aspectos. Vamos a hablar, por ejemplo, de educación, ¿no? Todo lo que es la parte de movilización social enfocado a las mujeres, acceso al mercado de trabajo, sobre temas de desigualdad salarial, ¿no? Cómo están, por ejemplo, en este caso en Perú, Costa Rica, Chile, ¿no? Vamos a hablar también acerca del machismo, ¿no? Y cuál ha sido la respuesta por parte del feminismo ante esta situación, sobre temas de legislación también, de la política, ¿no? Y acerca también sobre las movilizaciones, ¿no? Como por ejemplo las damas de blanco también de Cuba y todos esos aspectos que espero que más bien nos alcance un poco el tiempo para ir abordando un poco cada uno de ellos. Bueno, primero, respecto al tema de la educación, por ejemplo, Laurita, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo está en tu país la situación, el acceso de las mujeres a lo que es el ámbito de la educación? ¿Realmente hay una movilización social que le permite a las mujeres, en este caso, seguir creciendo profesionalmente, seguir desarrollándose y empoderándose económicamente? ¿Hay libertad para ello? ¿O qué limitantes crees tú? ¿Cuáles son esos techos de cristal? ¿Se autoconstruyen o que realmente se impone de manera indirecta desde el Estado o desde algún tipo de enfoque? Bueno, nosotros tuvimos la fortuna de que un presidente liberal estableció la educación gratuita, perdón, no es gratuita, costeada por el Estado y obligatoria para todos. Entonces, ¿qué sucedió con eso? Que las personas, bueno, al principio había, digamos, resistencia en las familias porque una persona que iba a estudiar era una persona que dejaba de trabajar. Entonces, ¿verdad? Porque todos los chiquitos trabajaban en la finca o en la casa o lo que fuera. Entonces, digamos que nosotros tuvimos esa ventaja. Fue algo que sucedió y entonces, en este momento, a pesar de que las mujeres completan un nivel mayor de educación que los hombres, participan menos en la fuerza laboral. Entonces, es muy interesante porque ahí entran factores como convenciones sociales, hay mujeres que todavía creen que, como digo yo, no, ¿cómo es la palabra? Bueno, es como que no se la creen, por ponerlo de una manera simple. Entonces, consideran que su lugar está, o sea, no es conveniente como surgir o no es conveniente sobresalir o es mejor estar a la sombra de alguien. Todavía eso existe, son convenciones sociales, hay convenciones religiosas también. Entonces, todas esas cosas son factores que influyen, pero como una, ¿cómo se dice esto? Una discapacidad a nivel institucional, como decir que si usted nace mujer en Costa Rica va a tener menos posibilidades de estudiar que si nace hombre, no, eso no es correcto. Lo que sí afecta, y afecta muchísimo, es la pobreza, porque si usted nace en un hogar pobre,
va a ser más factible que deserte de la escuela porque tus papás no tienen los ingresos o porque lo mandan a trabajar o porque no tiene acceso a internet o porque, no sé, tiene muchos hermanos y los tiene que cuidar. Eso digamos, sí afecta. Y la otra cosa que afecta el acceso es, y otra vez depende, ¿verdad? Porque acá hay escuelas en todo el territorio nacional, pero el acceso a algunas es más complicado que a otras. Entonces, por ejemplo, hay chiquitos que tienen que caminar a la escuela, hay chiquitos que vienen en bote y tienen que atravesar un río para llegar a la escuela. Ese tipo de cosas sí me parece, pero afectan por igual a hombres y mujeres, no es una cuestión de mujeres únicamente. Correcto. Y también quizá, yo no sé cómo será tal vez en Costa Rica, y aquí también le quiero dar el pase a Daniela, tal vez también desde una parte quizá de cultura, ¿no? Es decir, donde las mujeres de cierta manera ya están proyectadas simplemente al hecho de ser amas de casa o de atender una familia, ¿no? Como se da pues en lugares o en regiones con mayor pobreza, ¿no? Pero no, bueno sería hablar solamente de una pobreza en cuanto a aspectos económicos, sino también en cuanto a conocimientos, ¿no? Y poder estar mucho más cercanos a la realidad, ¿no? No sé qué tal sea el contexto también, por ejemplo, en Chile, Danita. Bueno, en Chile, los últimos 30 años, nosotros tuvimos un gran impacto en en los términos de riqueza. De hecho, se logró, hoy día está muy criticada, es muy importante dentro del debate nacional, pero no se puede desmerecer que el modelo que fue instalado y se fue puesto en práctica desde la década de los 90 generó que Chile lograra generar riqueza, logrando reducir notablemente la pobreza. Es decir, si nosotros en 1990 teníamos cerca del 40% de la población total en la pobreza, ya para el año 2017 esto se redujo cerca del 8%. Y eso se vio tanto a nivel para mujeres como para hombres. De hecho, las matrículas femeninas a las universidades empezó a aumentar drásticamente desde el 2008 y el 2009. Y nosotros ya vimos el año 2018, o sea, en un contexto de 10 años, las mujeres empezaron a generar más matrículas a las universidades en comparación a los hombres. Entonces, si bien en Chile se puede decir que la pobreza relativa fue superada, y si bien esto sigue siendo un debate que continúa, las mujeres sí lograron, por ejemplo, alcanzar grandes niveles de desarrollo. Eso se ve cuando las mujeres ingresan fuertemente a las universidades. Los hombres, por lo tanto, parece que ven que la universidad, que esa no es solamente la única opción. Entonces las mujeres vemos que se están, por ejemplo, pudiendo desarrollar no solamente materialmente, sino también espiritualmente, por logrando acceder a muchas carreras. Lo que ha estado en discusión en nuestro país ha sido los términos, por ejemplo, como la brecha salarial, que mucho se ha señalado que quizás en un mismo cargo hombres y mujeres pueden obtener en el fondo una paga diferenciada, y los discursos que acá se señalan, que aquí tenemos un feminismo muy potente, muy radical. Yo creo que estamos a la par del feminismo instalado en Argentina, así es radical, que ellos señalan que en el fondo esta brecha respondería solamente porque somos mujeres y no implica la incorporación de otros factores, ¿verdad? Por ejemplo, los años de la carrera profesional, los grados por ejemplo, si solamente tienen licenciatura, logran algún nivel de magíster o doctorado, eso también implica, por ejemplo, en la paga, ¿verdad? También tiene que ver mucho con el mercado laboral, que hay carreras que se les paga más sobre otras, ¿verdad? Entonces, sin embargo, el discurso que se ha instalado acá en Chile está en relación a la brecha salarial, que no se nos paga lo mismo simplemente por el hecho de ser mujeres. Esto también se replica, por ejemplo, en otros discursos que señalan que los femicidios responderían solamente porque las mujeres, porque solo somos mujeres, pero no analizan, por ejemplo, otros componentes de riesgo que pueden ser, por ejemplo, los abusos de alcohol, el consumo de drogas, ¿verdad? El narcotráfico, la violencia intrafamiliar, que eso no responde a la violencia hacia las mujeres, pero no solamente hacia nosotras, sino hacia todo el entorno familiar.
Entonces, cuando nosotros analizamos estos discursos, nosotros tenemos que entender que son multifactoriales, ¿verdad? Y si queremos comprenderlo para poder proponer soluciones que efectivamente sean exitosas, tenemos que entenderlo en su totalidad y no solamente una cara de la moneda que nos van a decir que nos pagan menos porque somos mujeres, o también nos matan o nos violentan simplemente por el hecho de nacer tal. Sin embargo, también nosotros hemos visto que también esto se da una tendencia a nivel global que, si bien, por ejemplo, acá se ha instalado el discurso que existe un sistema que sería patriarcal y que por eso sería una violencia sistemática tanto a nivel laboral como también a nivel de vida cotidiana, nosotros vemos que los hombres también, por ejemplo, se lo han llevado difícil. Por ejemplo, las cifras de suicidio, si bien las mujeres, por ejemplo, tienen más intentos de suicidio, los hombres lo cometen más veces, ¿verdad? También vemos, por ejemplo, que acá se ve en Chile, por ejemplo, las cifras, y yo estuve revisando hace un tiempo las cifras de todo esto, como, en el fondo, todos los accidentes laborales más del 90% lo sufren los hombres versus las mujeres. Entonces vemos que la realidad es mucho más compleja de cómo lo dicen los simples discursos que se imponen desde el feminismo. Si bien hay una realidad que hay que solucionar, es mucho más complejo que simplemente decir nos pagan menos porque somos mujeres o también nos violentan más por esa misma razón. Claro, y justo conversando ahora también sobre esta parte, ¿no? Sobre la parte de la diferencia salarial, que por ejemplo he estado buscando información, estamos hablando más o menos de un 24% a nivel global, ¿no? Y según también otra asociación, según FEM, que dice, ¿no? Que si nosotros seguimos, por ejemplo, si siguen en todo este campo de lucha por parte del feminismo, ¿no? Lograremos esta ansiada igualdad. Ellos estiman, pues, en el 2000 dice 234, dicen, ¿no? Que más o menos en esos años lograremos, pero será un año en el que ya nadie de nosotros veremos dicha igualdad, ¿no? Anhelada, ¿no? Pero coménteme, por ejemplo, desde sus propias experiencias, ¿no? Porque una cosa es lo que nosotros escuchamos constantemente, pero también sabemos de que estamos pues desarrollándonos en un ámbito tan competitivo, ¿no? En que muchas de nosotras somos conscientes de la importancia de desarrollar nuestras capacidades, nuestras habilidades y todo eso, ¿no? ¿Qué tanto depende del contexto y qué tanto depende de nosotras, ¿no? Por ejemplo, Laurita, ¿cómo tú has visto este tema de esa desigualdad? ¿Realmente tú has podido experimentar en el desarrollo de tu carrera esta forma de discriminación o este techo que tú sentías que no te permitía seguir avanzando? ¿Cómo, por ejemplo, lo has experimentado tú, Laurita? Bueno, es que vieran que yo creo que yo he sido relativamente afortunada, porque, bueno, tuve un papá que curiosamente no era machista, entonces él más bien potenciaba todas mis creatividades, como digo yo. Entonces nunca hubo un discurso de usted no puede hacer porque es mujer, usted tiene que hacer esto porque es mujer, nada de eso. Entonces yo crecí muy libre en ese sentido. Estudié una carrera de ingeniería civil, por lo menos acá es una carrera en la que en su mayoría son hombres. Nunca tuve vamos a ver, de los profesores sí, con los profesores sí había muchos problemas, pero creo que viéndolo en retrospectiva también había muchos problemas porque yo soy muy rebelde, entonces mujer y rebelde es un combinado ya complicado, ¿verdad? Entonces, pero digamos que de los profesores sí hubo comentarios como, a los ingenieros les gustan tontas, por ejemplo. O sea, es un comentario que para mí es ofensivo en cualquier circunstancia. Pero los compañeros nunca, o sea, yo siempre trabajé con compañeros, éramos grupos de 4, de 5, de 6, yo era la única mujer, nunca me trataron como menos, nada, yo no puedo decir que yo sintiera que alguien me estaba poniendo un freno. De hecho, trabajé con algunos cuando salí de la universidad sin ningún problema. Después, para encontrar trabajo, digamos que para encontrar trabajo, y a eso es a lo que iba. El problema de
¿cómo se enfocan las situaciones o las diferencias? Ok, entonces, por ejemplo, acá no sé cómo es en los países de ustedes. Acá, por ejemplo, si un empresario contrata a una mujer, entonces tiene que saber que si queda embarazada son 4 meses de licencia, que aparte de eso después eso se puede prolongar si el embarazo es de riesgo o si el chiquito está enfermo, y entonces usted tiene que pagar el salario completo de esa persona, las cargas sociales de esa persona, que en nuestro país son de 35%, y además de eso, contratar a otra persona que venga por esos meses y pagarle todo lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que no es por ser mujer, es que la legislación lo hace. O sea, un empresario va a tener va a tener sus ingresos disminuidos porque se le fue, digamos, un microempresario, se le fue la muchacha, la secretaria, el asistente, lo que sea, y entonces va a tener que traer a otra persona, se le van a subir los gastos al doble y los ingresos le van a venir abajo porque a este hay que enseñarle. Entonces, es como la forma. Yo decía, tal vez si uno pensara en, ok, bueno, no voy a duplicarle los gastos a un empresario si contrata a una mujer, más bien voy a hacer que el sistema de seguro social, que igual cobra a hombres y mujeres, cubra esto y la persona sigue pagando lo mismo. Y simplemente sí, va a tener el problema de que hay que capacitar a una persona, pero eso se puede coordinar. No es un gasto que se le va a duplicar a una persona automáticamente por contratar a una mujer. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos empresarios lo que dicen, uy, no, voy a contratar, mejor contrato a un hombre. Tengo las dos opciones, este me va a dar menos problemas, pero es por la legislación. La legislación es la que lo perjudica, no es el hecho de ser mujer. Y bueno, yo honestamente nunca me han pagado menos por ser mujer tampoco. La verdad, y bueno, las sociedades y las empresas que he montado han sido con hombres también y me han tratado siempre como un igual. Como les digo, no soy fácil, o sea, yo soy bien rebelde y bien testaruda y un poco de un combinado difícil. Este, Trabajo muy bien en equipos, eso es algo que yo hago bien, pero ahora digamos en el partido somos 25 en el equipo de comunicación y todos son hombres. La única mujer soy yo y yo lo lidero, y otra vez nunca he tenido nada, ni una frase de ofensa o de decirte por qué usted que es mujer o nada. Es que yo, por eso les digo, yo creo que yo he sido tremendamente afortunada en ese sentido. Claro. Entonces, por ejemplo, desde tu punto de vista sobre este aspecto, ¿consideras que ese techo que podríamos nosotros indicar simplemente podría mostrarse por un tema de legislación? Solamente por el lado. Por No, otro aspecto, no, perdón, tal vez no me expresé bien. Estoy hablando de mi caso en particular, pero como lo dije antes, claro, a mí me parece que ese techo puede existir por situación socioeconómica si no correcto. podés aprovechar, digamos, las oportunidades de educación. Por ejemplo, otra vez, yo tuve la fortuna de poder aprovechar las oportunidades de la educación pública. ¿Ya? Entonces, Correcto. pero hay mujeres que por la situación de pobreza no pueden acceder a eso, entonces ya no tienen esa grada. Ya como digo yo, ya usted ya va una grada abajo. Si usted no pudo hacer la escuela, si no pudo hacer el colegio, si no pudo llegar a la universidad, y bueno, ya ni pensemos en una maestría. O sea, para mí, si usted por lo menos tiene la escuela y el colegio, ya después trabajando puede pagarse la universidad, pero si ni siquiera tienen la oportunidad de escuela o colegio, ya ahí va gradas abajo. Por eso yo dije, yo hablo desde mi perspectiva, que he sido tremendamente afortunada y que nunca me han puesto una barrera o me han humillado o me han pagado menos por ser mujer. Claro, claro. Y de ahí podríamos nosotros analizar también un aspecto, ¿no? Por ejemplo, cuando tú indicas, ¿no? Nunca me he sentido, ¿no? Humillada o no sé, o tal vez dejada de lado, porque yo he sido así, ¿no? Entonces, como que parece que mucho de la manera como tú has enfrentado los retos o como tú has enfrentado, se podría decir que la vida, ¿no? Todo crecimiento
todo eso ha valido para que puedas ir eliminando si es que por A o B ha habido algún tipo de limitación o algún tipo de una situación pues contraria a lo que tú realmente quieras seguir, ¿no? Por ejemplo, yo en ese aspecto soy un poco bastante crítica cuando hablamos del término de pobreza también como un limitante, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, ya mi padre es militar, mi madre, ella ha sido auxiliar de enfermería, pero los dos vienen de orígenes muy sencillos, ¿no? De acá de provincias bastante también alejadas aquí en Perú. Mi padre es de Amazonas y mi madre es de Cajamarca. Y ambos, a pesar de sus condiciones sencillas, siempre se han esperanzado en un futuro mejor para cada uno. Mi padre vino en situaciones muy complicadas a Lima, pero su gran sueño de mi papá fue ser militar, fue ser marino, ¿no? Y a pesar que pasó por una serie de obstáculos, él logró serlo, ¿no? Igual mi mamá vino a Lima, igual en una situación muy complicada, porque mi madre vino también sola, ¿no? Igual se forjó ella misma su propio futuro. Ahora mi mamá pasea por Londres y ya no quiere venirse, ¿no? Y mi papá, sí, en verdad. Entonces, ¿qué mejor ejemplo es lo que ellos nos han enseñado a nosotros, sus hijos? No ha sido la parte económica. ¿Por qué? Porque al final yo soy de universidad, por ejemplo, nacional, ¿no? Pero lo que yo aprendí de mi padre y de mi madre fue ese anhelo de salir adelante, fue ese espíritu de seguir creciendo, de seguir desarrollándose. Y hemos pasado por muchas limitaciones de pequeño, pero creo que la principal educación que mis padres me dieron, o la principal enseñanza y ejemplo, fue la perseverancia, ¿no? Fue eso de siempre querer salir adelante, siendo mujer o varón, desde la misma manera, ¿no? Entonces, por ese lado, a veces cuando yo escucho y dicen, no, es que esa persona no ha salido adelante porque viene de situaciones humildes o sencillas, yo digo, pero ¿realmente es así? ¿No? ¿Ese es, en verdad, realmente este techo existe o nosotros mismos generamos nuestros propios techos? ¿No? No sé, ¿qué opinas, Dani, tú al respecto? Yo ya me he ido un poco más a lo personal, pero no sé, Daniela, por ejemplo, tú, en tu situación, ¿cómo tú has podido vivir esto, no? Bueno, yo creo que, por ejemplo, mi caso particular es el reflejo de muchos chilenos en que, por ejemplo, la generación de sus padres eran generaciones sumamente esforzadas, que ellos entendían que nada era gratis, uno tenía que trabajar por ello, y eso estaba, por ejemplo, se veía mucho en el concepto de la meritocracia. Y la generación de nuestros padres entendían eso, por eso, por ejemplo, cuando yo era chiquitita siempre nos decían, tienen que estudiar porque estudiar significa un buen bienestar. Sin embargo, yo lo veo en mi generación, incluso los niños más chicos que están entrando a la universidad o están por salir del colegio, que como han vivido en abundancia, creen que todo es gratis, que no significa esfuerzo, ¿verdad? Y es porque efectivamente, por ejemplo, todos los países de Latinoamérica se han enriquecido en comparación a las décadas pasadas, y por eso creen que todo es abundancia. Y creo que eso nos ha perjudicado mucho a nuestra generación porque creen que todo es gratis, por eso reclaman que, por ejemplo, se le den cupo a mujeres, que se le den cupo a por ejemplo, a grupos indígenas, simplemente por el hecho de serlo y no porque existe una meritocracia. Es decir, todas las personas tenemos las mismas capacidades, nos podemos desarrollar para alcanzar, en el fondo, todo lo que nos proponemos, ¿cierto? Y bueno, y en mi caso en particular, yo tampoco nunca me he sentido vista en menos, jamás he sentido que me han tratado mal por ser mujer. Quizás también tiene que ver un poco con cómo se desarrollan los entornos familiares, es decir, en mi caso nosotras somos puras hermanas mujeres, mi papá nunca quizás quiso que nos viéramos pisoteadas por un hombre, así que todas tenemos un carácter bastante fuerte, mi mamá también siempre recalcándonos que todo lo que valemos. Creo que también importa mucho, en el fondo, qué es lo que te enseñan los papás, ¿verdad? Porque yo nunca me sentí limitada. Pero también entiendo que si yo quiero lograr cosas, yo me tengo que esforzar. Yo prefiero, por ejemplo, un fin de semana quedarme estudiando, porque a veces trato de entender filosofías muy complejas, que irme una noche de viernes de fiesta. Y eso involucra sacrificio. Entonces, si las mujeres queremos lograr también altos cargos, tenemos que entender que no es fácil, que implica sacrificio y también formación, ¿cierto? Entonces yo creo que el concepto de techo de cristal un poco engañoso, es en el fondo, es lo fácil decir,
no puedo seguir surgiendo porque hay un techo, cuando incluso si nosotros vemos que es el techo, por ejemplo, si nos pagaran a las mujeres menos, solamente por ser mujeres, ¿no creen ustedes que quizás les conviene a los empresarios contratar puras mujeres porque valemos menos? ¿Cierto? Entonces, hay que tener cuidado con los conceptos generalizados y siempre digo que hay muchos más factores que implican, por ejemplo, que quizá a las mujeres se les pague menos o no surgen y tiene mucho que ver, por ejemplo, con, en el fondo, con las decisiones que tomamos nosotros personalmente. Eso, así yo lo veo y así ha sido mi caso. Claro, sí, tiene, bueno, en esa parte, ¿no? Creo yo que compartimos muchos aspectos en común y por ahí como que vamos un poco aterrizando un poco la idea, ¿no? El enfoque o en este caso el objetivo de que podamos nosotras conversar es que desde nuestros puntos de vista, desde nuestras propias experiencias, podamos ir también aportando a todo esto, ¿no? Porque a veces podemos repetir frases o podemos repetir comentarios o poder realizar mismas actividades más como si fuese una moda o más como una manera repetitiva sin saber realmente o sin analizar realmente en la situación en la que nosotros nos desarrollamos, ¿no? Especialmente si asumimos cada quien su propia responsabilidad de sus actos, ¿no? Y que uno pueda cosechar más adelante, ¿verdad? ¿No? Entonces, bueno, respecto, creo yo que hemos ido abordando muy bien todo, hemos visto temas de educación, la parte del mercado de trabajo, bueno, respecto también al tema de la desigualdad salarial, que yo también considero que esto está muy enfocado al tema de cómo hemos venido desarrollando nuestras capacidades y cómo lo hemos evidenciado, ¿no? Y no solamente lo hemos dejado como el desarrollo de una capacidad o de una habilidad, sino lo hemos convertido en toda una competencia, ¿no? Que forma parte de todo nuestro background, de todo nuestro know-how. Muy bien. Ahora, vámonos a otro tema para poder enlazarlo con las preguntas que nos están haciendo. Vámonos al tema, ya, esto es todo cuando depende de nosotras, ¿no? Cuando depende de nosotras, bueno, se va a enfocar al hecho de cómo nosotros enfrentamos, en este caso, la situación. Ahora, pero ¿qué pasa en situaciones donde ese machismo es cada vez mucho más insistente, es más fuerte o sentimos que es más fuerte? Y esa respuesta que da el feminismo ante esta situación, ¿no? Ante esta actitud, pues, machista de mucha gente. Si nosotros nos hacemos un poco a los datos o a la cifra, ¿no? Se indica que el 35% de las mujeres en todo el mundo han sufrido violencia física, ¿no? O sexual, ¿correcto? Y ante esto también no podemos dejar de lado, pues, hablar, en este caso, del movimiento del Me Too, ¿no? Respecto al tema de abuso, de acoso sexual, que también se ha hecho bastante relevante en las redes, ¿no? Entonces, a raíz de eso, por ejemplo, nos preguntan acá, ¿qué opinan de este movimiento, no? No sé, ahorita, Daniela, ¿con quién podríamos empezar? Bueno, si gusta, ¿qué parta Laura? Sí, dale, dale. Ah, ya. Ya, Dani, a ver, indícanos Bueno, tú. claro, nosotros vimos un feminismo que se ha instalado muy potente en Occidente, ¿cierto? Por ejemplo, vimos que en Latinoamérica empezó a dar vuelta esta consigna de Ni Una Menos, que surgió en Argentina en el año 2015, que justamente buscaba visibilizar los casos de abuso, de violaciones, incluso casos tan graves como el asesinato de una mujer, ¿verdad? Y vimos en Estados Unidos que surgió, por ejemplo, el movimiento Me Too. Y, Ujú. y nosotros, si bien vemos que es una realidad que nosotros tenemos que poner atajo, ¿verdad? Que en el fondo nosotros no podemos permitir que se vulnere la dignidad de una mujer, o sea, de ninguna persona, pero tampoco de una mujer, porque nosotros entendemos que los hombres, por su propia naturaleza, por su propia contextura, ellos ejercen, en el fondo, más fuerza contra nosotras, ¿verdad? O sea, yo soy, por ejemplo, una mujer bastante bajita, yo no me podría defender contra una agresión de un hombre. Sin embargo, si bien esta es una realidad que nosotros tenemos que atajar, eh, nosotros tenemos que tener cuidado con lo que se va imponiendo desde esas consignas, porque por ejemplo, ya desde el año 2019, los empresarios que se mueven dentro del mundo de los negocios como Wall Street, ellos ya confesaron que están evitando contratar mujeres porque como se ha levantado toda una ola de denuncias, que muchas de esas denuncias han sido falsas simplemente para sacar réditos de algunas mujeres, ¿cierto?
dicen, bueno, nosotros no nos queremos ver involucrados en estos casos que en el fondo van a hablar mal de la dignidad de un hombre, porque en el fondo eso se está haciendo, ¿cierto? Pero en el fondo ellos dicen, bueno, como por ejemplo en el mundo de los negocios, tienen que viajar en avión, tienen que compartir un hotel, ¿verdad? Que tienen que quizás asistir a cenas. Ellos dicen, bueno, quizás pueden haber malas interpretaciones, por ejemplo, porque hay un roce de un codo, ¿cierto? Sin querer alguien tocó una mano y las mujeres pueden acusar eso de acoso. Entonces, ojo con eso, porque uno podría decir, bueno, quizás todos estos movimientos que, si bien justamente han buscado visibilizar casos horribles contra nosotras, ¿verdad? Ojo que quizás esos casos en el fondo quizás no nos aportan tanto, sino pueden ir en contra de nosotras. Por ejemplo, si yo creo que una mujer que se dedica al mundo de la finanza, yo creo que estaría encantada de trabajar en el mundo de Wall Street, pero si estos movimientos feministas instalan que en el fondo la mujer siempre va a estar hablando o denunciando injustamente contra los hombres, eso hace la pregunta de ¿ha servido para la incorporación de nosotras al mundo, por ejemplo, de los negocios? A mí me gustaría dejar, en el fondo, esa pregunta abierta, porque no sé qué tanto nos ha favorecido a nosotras las mujeres y qué quizás puede ha sido peor para nosotras, no lo sé. Claro, ¿tú qué dices, Laurita? Bueno, yo pienso que es un tema muy álgido por una simple razón, y es la que dijo Daniel. O sea, es una realidad que con contadas excepciones los hombres tienen más fuerza que las mujeres. O sea, yo, digamos, no sé cuánto mide Daniela, pero yo sé también chiquitilla y delgada. Entonces, Las tres somos bueno, entonces, o sea, sí, yo me pongo a pensar, bueno, para tratar de defenderse de una agresión, digamos, física, estamos en desventaja, eso no cabe la menor duda. A mí lo que me gustaría es que, ¿cómo les explico? Yo no, a mí los extremos no me gustan. Para mí los extremos siempre causan más problemas que soluciones. Entonces, por ejemplo, cuando para mí el machismo no debería existir en el sentido de que, o sea, ¿por qué uno de los dos tiene que ser superior al otro? O sea, ¿por qué alguien tiene que estar por encima del otro? ¿Por qué alguien tiene que abusar del otro? No debería ser así. Pero bueno, esas cosas pasan. Entonces, digamos que ¿qué me gustaría a mí? Por ejemplo, a mí me encantaría que la seguridad en nuestros países, no sé cuál es la situación de la seguridad en Chile y en Perú, pero digamos que la situación de seguridad en nuestros países fuera tal que yo pueda salir en la noche a caminar con toda la tranquilidad del mundo, como me cuentan que caminan en Nueva Zelanda, por ejemplo. Pero igual, o sea, puede ser que a una mujer, por salir en la noche en uno de nuestros países, lo que le sucede es que la violen, y a un hombre lo que le sucede es que lo asaltan. Pero al final el problema es la seguridad. Ahora, si el problema es que se acepta, o cómo lo diría, sí, que se da por aceptable que una banda de muchachos abuse de una muchacha, y eso está bien visto socialmente porque son, no sé, muy cargas, no sé, bueno, ese es otro problema social. Pero a nivel de lo que decía Dani, sí, es interesante, y no tengo cifras para contestar la pregunta de si un movimiento como este de acoso que genera, que puede generar acusaciones que no realmente son acoso. Por ejemplo, para mí puede ser, aquí en Costa Rica es muy común abrazarse. Entonces, que alguien llegó y me abrazó y yo lo veo bien. Y puede ser que otra persona diga, ah, no, usted me está acosando porque me está abrazando. Entonces, hay un límite ahí muy, muy fino, que si se pasa de un lado para el otro nos puede llevar a un problema. Ahora, hay cosas que sí están mal, como lo dije al principio, el abuso está mal, gritarle a una persona está mal, pegarle a una persona está mal, agredirla psicológicamente está mal, y eso sucede. Pero también sucede para las personas de diferentes razas, también sucede para las personas digamos, personas de clase alta contra personas de clase baja. O sea, hay muchos tipos de agresiones, no está reducido únicamente a hombres y mujeres.
Claro. Entonces, ¿qué es lo que nosotras podríamos concluir allí? Que, por ejemplo, que este tipo de movimientos realmente a las mujeres nos empodera. Realmente este tipo de movimientos hace que ganemos nosotros mayor presencia, ¿no? En esta sociedad, que nos hagamos ver, que nos hagamos valer. ¿Realmente esto nos fortalece? ¿Consideran ustedes? Vieras que yo creo que sí dan visibilidad, porque, por ejemplo, o sea, es indiscutible decir que después de Me Too no hubo un montón de asuntos que salieron a la luz de, por ejemplo, productores que obligaban a actrices a actuar de determinada manera para conseguir partes. Bueno, eso salió por ahí. Lo de Ni Una Menos, sí dan visibilidad. No sé si conseguimos lo que queremos, porque al final lo que yo quisiera es lo que yo les dije ahora, poder salir a caminar, y si quiero ponerme una minifalda o quiero ponerme una camiseta de tirantes o quiero ir como yo quiera andar, y salir libre y tranquila y segura. Entonces, si nos dan visibilidad, no sé si conseguimos el efecto que queremos. ¿Qué opinas tú, Dani? Por ejemplo, no sé, ¿qué tan beneficioso puede ser esto? Porque a la vez puede ser un arma de doble filo, según lo que, por ejemplo, has indicado tú, ¿no? Para yo evitarme este tipo de comentarios, y lo hemos vivido, por ejemplo, también en la parte académica, ¿no? En la parte académica, los docentes varones deben tener mucho cuidado, por ejemplo, con las alumnas, ¿no? Y si a esto le damos tal poder, basta la palabra de una mujer para poder sentenciar de manera totalmente injusta a una persona. Entonces, ¿esto qué tanta libertad nos está dando a las demás, ¿no? Si bien es cierto, nos hace ser visibles, pero ¿qué costo, no? No sé, Dani, por ejemplo, ¿tú qué opinas al respecto? Bueno, yo siempre he pensado que son casos reales de injusticias que nosotros tenemos que atajar. Porque yo siempre me he dado la pregunta, ¿por qué el movimiento feminista tuvo que levantar esta bandera de, en el fondo, cuidar a las personas, en especial proteger a las mujeres, y no lo hizo otro sector político? Yo siempre, por ejemplo, hago la pregunta o reflexiono, ¿por qué la derecha chilena, que dentro de sus banderas tiene, por ejemplo, el respeto y la igualdad de dignidad de las personas, no se adelantaron a estos hechos reales y decir, nosotros tenemos que proteger a la familia, evitar los abusos, porque generan mucho dolor a las mujeres, pero también a sus entornos, ¿verdad? Y claramente vemos que un feminismo, que hoy día nosotros vemos que es un feminismo sumamente radical, estoy hablando desde la experiencia chilena, que buscan visibilizar en el fondo dolores porque están levantando emociones, están levantando rabia para articular un cuerpo social con otros fines que no es justamente erradicar la violencia hacia la mujer, sino tiene otros propósitos mucho más profundos, ¿verdad? Nosotros vemos que gracias a la visibilidad de las injusticias y el dolor de muchas chilenas, han levantado otras banderas sumamente políticas que en el fondo se desmarcan de la violencia hacia la mujer. Entonces hay que tener cuidado con estos discursos porque si bien yo creo que todos estamos en contra de la violencia hacia la mujer y hacia cualquier persona, hay que saber leer en el fondo qué es lo que está detrás, cuál es el propósito de fondo, porque dicen que en el fondo esto sería producto de un patriarcado. Entonces nos dicen que erradicar la violencia hacia la mujer es erradicar el patriarcado, y uno dice, bueno, ¿qué es el patriarcado? Nos dice que es un sistema político que está inherentemente anexado al capitalismo, o como llaman el neoliberalismo. Entonces, para que caiga el patriarcado, tiene que caer en el fondo una sociedad que se funda en el libre mercado. Entonces, ojo con lo que se va instalando detrás, porque los feminismos vemos que en el fondo buscan hacer disputas políticas y el primer enganche es en el fondo agarrar los sentimientos, las emociones negativas que nos pueden generar en nosotras para luego dar un paso siguiente que es entregarnos un mensaje político explícito. Claro. ¿Qué creen entonces ustedes el feminismo? ¿Bueno, malo para las mujeres? Bueno, yo lo que tengo es Un más poco bien... difícil, ¿no? Sí, no, Un poco difícil. una pregunta, digamos, enlazándolo con lo que decía Daniela ahora. Yo tengo una pregunta existencial. Ok, si el ¿cómo se llama? Si el
Ay, no, espérense, ya se me enredó me hablaron y ya se me enredó la idea. Ok, digamos que yo quiero erradicar el machismo. En mi país, 50% de los hogares son jefiados por mujeres. Entonces, ¿por qué las mujeres, si a través de los años no han ido cambiando la cultura para irlo erradicando? O sea, para mí, no sé si eso es porque yo soy una persona que creo que soy responsable de mis resultados, pero yo siempre pienso, ok, si yo hubiera tenido hijos, yo jamás les hubiera inculcado nada que tuviera que ver con el machismo, porque simple y sencillamente para mí eso no existe, o sea, no es lo que, para mí las personas somos iguales y tenemos que tener las mismas oportunidades y cada quien hace con las oportunidades lo que quiere. Entonces, si yo le puedo dar la oportunidad, vos lo decías ahora, mis papás eran muy humildes, sí, uno de los míos también, y igual, o sea, quería la oportunidad, la tomaba, no quería la oportunidad, la desperdiciaba, entonces es mucha responsabilidad, entonces yo voy más allá. Ok, para mí la forma de erradicar el machismo, si ese era el objetivo del feminismo, que no lo sé, es precisamente que las mujeres no eduquemos a nuestros hijos de esa manera, que les vayamos quitando ese chip. Pero yo veo personas, y ahí sí, igual en clase baja, en clase media, en clase alta, que siguen inculcando las mismas cosas, pero entonces aplauden las marchas. Entonces yo digo, a ver, pero entonces queremos un resultado, pero estamos aplicando metiendo en la receta los ingredientes equivocados. Vamos a tener algo totalmente diferente. Y por otro lado, entonces yo digo, así estas marchas y estas cosas. Entonces, al final es, ¿cuál es el objetivo? Si yo quiero erradicar el machismo, me parece que ese no es el camino. Si yo lo que quiero es, como decía Daniela, algo que va más allá, que es cambiar un modelo político, entonces tal vez ese sí sea el camino correcto. O sea, para ese objetivo, no que yo lo apoye. Pero si ese es el objetivo, que el capitalismo caiga por el patriarcado y todas esas cosas, es otra cosa totalmente. Pero para mí, la solución está en la educación de las personas y en nunca inculcar conceptos de esos, de que hay una diferencia porque ustedes de un color o de una religión o de un sexo o de una preferencia sexual o lo que sea. Ok. Dani, ¿qué opinas? ¿Feminismo bueno o malo para nosotras? Es que bueno, si nosotros analizamos, por ejemplo, ese feminismo que se conoce como el feminismo de la igualdad, que estaba muy potente a finales del siglo XIX, a comienzos del siglo XX, que en el fondo mujeres, que también eran mujeres muy privilegiadas de la aristocracia de las distintas sociedades, decían, bueno, nosotros también queremos participar en los grupos de poder y entendían que el primer paso era en el fondo tener acceso al sufragio. Ese feminismo efectivamente me parecía muy adecuado porque en el fondo entendían que las mujeres tenemos las mismas capacidades, ¿cierto? De hecho, y ya se había teorizado antes que en el fondo, ¿qué era lo que diferenciaba en este caso como de no igualdad entre hombre y mujer? Decían que en el fondo era el acceso a la educación. Entonces, claramente, cuando las mujeres acceden a la educación y pueden entrar a la política si ellas los desean, ¿verdad? Eso permite muchos beneficios a la sociedad, y no solamente a las mujeres, sino a la sociedad en general, porque en el fondo se va avanzando, se va progresando, porque todos contribuimos, vamos a contribuir a una sociedad libre. Sin embargo, ese feminismo que se conoce como feminismo de la diferencia, que dice que los hombres y las mujeres no son iguales y no deben serlo, porque la mujer se tiene que emancipar de la opresión de los hombres, yo siempre pongo en el fondo una alerta y siempre digo, cuidado con los discursos que se instalan, porque en el fondo no entiende que todas las personas somos iguales, sino en el fondo buscan emanciparse de la mujer y ahí surge el concepto de opresión. Y es cuando identificamos el concepto de opresión, inmediatamente nos da las vistas que en el fondo se está levantando un discurso inherentemente marxista, porque en el fondo Marx decía que la historia de la humanidad se basaba en la lucha de clases, y por eso vamos a ver que se impone esta lucha de sexos, donde las mujeres no quieren igualarse, quieren emanciparse. Entonces, ojo con ese feminismo que se ha estado desarrollando muy fuerte desde la segunda mitad del siglo XX,
en Chile está sumamente radicalizado porque evidentemente toma un enfoque crítico. Cuando digo crítico me refiero a este enfoque que se empieza a desarrollar desde la escuela de Frankfurt, ¿verdad? Es inherentemente deconstruccionista porque ya ha incorporado el concepto de género y busca ir más allá, incluso dentro de las vanguardias feministas. Hoy en día llegan a decir que ya no hablemos de género, hablemos de cuerpos, porque ya no hay identidades. Entonces ahí se busca dejar un poco atrás la esencia del ser, nuestra naturaleza de hombre y mujer, porque acá en Chile se ha hablado mucho, por ejemplo, de construye tu masculinidad. Se han hablado mucho de las masculinidades tóxicas, por ejemplo, que un hombre simplemente le abra la puerta a una mujer, eso en el fondo sería un simbolismo de machismo, y uno diría, pero ¿en qué momento se pasó de que en el fondo la violencia hacia la mujer, eso sería quizá algún estereotipo machista, se pasó a que un hombre le abra la puerta a una mujer sería machista y eso hay que deconstruirlo? Ese feminismo a mí no me parece correcto. Yo creo que hace sumamente daño a las sociedades, también a nosotras, porque incluso el feminismo nos dice qué está permitido que hagan las mujeres y qué no. Y yo me pregunto, bueno, ¿dónde está mi libertad? ¿Qué pasa si yo soy disidente a esos discursos? Y claramente las mujeres que somos disidentes del discurso del feminismo, de la diferencia, siempre nos van a tratar mal, de hecho nos miran en menos, en el fondo siempre nos califican en el fondo con conceptos muy negativos. Entonces ese feminismo que se ha venido desarrollando fuertemente desde la segunda mitad del siglo XX no me parece adecuado y creo que tampoco contribuye a sociedades libres. Claro, claro que sí. Igual opino en mi caso, ese feminismo que nos ha permitido a nosotras poder lograr y asumir derechos y ser reconocidas como ciudadanas, que gracias a ellos hemos tenido la oportunidad de poder votar, de poder estudiar, de poder vestirnos como nosotras queremos, con pantalón, con falda, como sea. Soy, en mi caso, también partidaria de eso, pero lamentablemente el feminismo como que se ha ido tergiversando, ha ido perdiendo el enfoque de lo que con el que realmente se inició, ¿no? Y ahora vemos que en vez de apoyar y empoderar y fortalecer el papel de la mujer, está logrando totalmente todo lo contrario, ¿no? En muchos de los casos. Y creo que son las propias mujeres las que nos estamos poniendo nuestros propios techos entre nosotras, en vez de eliminarlos, ¿no? Pareciese que fuese así. Y a raíz de eso también nos dicen, ¿qué opinan cuando un movimiento de feministas menosprecian a mujeres, por ejemplo, como Margaret Thatcher, por no coincidir con su ideología a pesar del papel protagónico en la política, ¿no? Por ejemplo, Laurita, ¿qué opinas tú? Tú como estás más cercana a la parte política, entonces tienes, creo, mayor referencia también sobre esto. ¿Cuál puede ser tu apreciación al respecto? Bueno, para comenzar, yo voy a decir que yo a doña Margaret Thatcher la admiro muchísimo, me parece que fue una mujer... Precisa entonces para ti, precisa para ti. O sea, valiente, me encanta cómo hizo un cambio tan radical en Inglaterra, ¿verdad? Que fue de aguantar una huelga un año entera. O sea, eso para mí es algo que yo digo, Dios mío, qué carácter, qué poder, qué dominio, ¿verdad? Entonces, otra vez vuelvo a lo mismo. Yo veo a las personas por lo que hacen. Si las cosas que hacen me permiten a mí admirarlas o le hacen un cambio positivo a la humanidad, yo no las clasifico. O sea, para mí, que haya sido una mujer y que haya sido tan valiente es un ejemplo de que las cosas se pueden hacer a pesar de todo, de la época, del machismo, del poder económico, de lo que usted quiera. Entonces, no estoy de acuerdo con que, o sea, no estoy de acuerdo con que dentro del mismo feminismo se empiece a clasificar a unas mujeres como mejores que otras, porque entonces, ¿qué estamos haciendo? Lo mismo que estamos, o sea, es lo mismo contra lo que se supone que estamos peleando. Antes era que entonces, que si éramos mejores o peores que los hombres, y ahora entonces hay unas mujeres mejores que otras porque apoyan un feminismo más puro o más ideológico que otros. Entonces, otra vez, a mí, yo creo en los movimientos para lograr que las personas mejoren. Entonces, por ejemplo, a mí me encantaría
que, no sé si ustedes sabían eso, yo me enteré hace poquito, en Afganistán las mujeres no tienen nombre. ¿Ustedes sabían eso? Yo, No. bueno, para mí fue algo inaudito. Me di cuenta de que no tienen nombre. Son la mamá de fulano, la hija de sutano, la hermana de mengano. Así, y no les ponen nombre en la tumba. O sea, es ignorar totalmente que existen. Entonces yo preferiría movimientos que estuvieran tratando de lograr que cosas tan atroces como esas, o las mutilaciones, o los matrimonios con niñas, dejaran de pasar. Esos son derechos humanos. Entonces, mejor gastemos la batería en eso que estar pensando si una señora que hizo algo que es increíble hace tantos años es más o menos representante del feminismo que, no sé, que alguien del movimiento de Me Too. Claro. Dani, ¿tú? Con respecto a Margaret Thatcher, Ajá, que la pregunta, ¿no? sí. Bueno, o sea, ¿qué mejor caso que Margaret Thatcher, que una mujer le era la dama de hierro, ¿verdad? En un mundo que es como la política, que en el fondo entendemos que son códigos sumamente masculinos. Tuvimos una mujer, en el fondo primer ministro, que fue sumamente exitosa, ¿cierto? Fue contra todo lo que se le impuso, ¿cierto? Que en una época que aparte hay quizás yo creo que en esa época sí podríamos hablar de machismo, que se entendía que la mujer tenía que estar en la cocina o en la casa cuidando de los niños, y ahí vemos que llega una mujer sumamente empoderada y disloca, en el fondo, esta concepción de que las mujeres no pueden lograr y proponerse lo que ellas quieren, ¿verdad? Y yo creo que ese es un gran ejemplo para las mujeres que quieran iniciarse en la política, ¿verdad? Es decir, hey, nosotros tenemos todas las capacidades para alcanzarlo. Yo creo que ella es una excelente líder, también la admiro mucho, ¿verdad? Y creo que efectivamente el movimiento feminista, siempre lo estoy hablando desde la experiencia chilena, pero el movimiento feminista acá en Chile ha buscado desmerecer esos liderazgos femeninos, sobre todo los que están en el fondo, lo que se entienden dentro de lo imaginario de la derecha, ¿cierto? Ya sean mujeres liberales o mujeres conservadoras, porque el feminismo chileno acá pues, se ha impuesto en el fondo contra todo lo imaginario que representaría la derecha. Y por ejemplo, aquí hay muchas frases que suelen verse después de las marchas o en distintas pancartas o en distintos folletos de producción feminista militante que suelen decir que ni la paca, ni la facha, ni la cuica son compañeras. Es decir, que ni la mujer policía, que la mujer que pueda tener un nivel socioeconómico acomodado o la mujer que comulga con las ideas de la derecha política no son mujeres a defender. Entonces ahí nos demuestra efectivamente que en el caso chileno el feminismo busca defender solamente a la militante de izquierda. Entonces ahí vemos que en el fondo se instalan muchas paradojas, ¿verdad? Porque hay mujeres que corresponden a este imaginario, adhieren a este feminismo tan radical que justamente busca socavar todos esos principios imaginarios que la derecha política puede representar. Claro, claro que sí. Bueno, entonces, para ir un poco terminando, vamos a hablar un poquito de la parte de la política. Por ejemplo, aquí en el Perú acaban de aprobar la ley de paridad y alternancia del 50% para las elecciones que viene el próximo año, ¿no? Y a esto se suman también otras políticas como la ley de cuotas, es decir, esta búsqueda siempre de poder estar allí en igualdad. Pero, ¿qué tan beneficioso ahora, ya no hablemos solamente desde el punto de vista de la mujer, sino qué tan beneficioso es esto también para la sociedad? ¿No? Realmente el hecho de tener a una mujer en un papel de gobierno, ¿no? Realmente es parte de lo que uno desea, es mejor para una sociedad, realmente nos garantiza un cambio. En ese aspecto, por ejemplo, ¿cuál puede ser su apreciación? Por ejemplo, este tema de estas políticas que se aplican para lograr esta igualdad, ¿no? Por ejemplo, Laurita. B, digamos que a mí, otra vez, a mí me encanta que haya oportunidades para que las personas las aprovechen, pero lamentablemente, como hasta hace poco existen esas políticas, entonces hay una justificación que a mí siempre me dicen y es que
yo les digo, es que no se trata de que por ser mujer y le den el puesto. O sea, el puesto se le debería dar por capacidad. Entonces, si usted cumple los requisitos y tiene las aptitudes para ocupar un puesto, perfecto. Pero el problema es que entonces empiezan, entonces tengo que llenar el puesto. Y ese tengo que llenar el puesto puede venir alguien que no cumpla. Y entonces, ¿qué pasa? Que entonces al final hacen un mal papel y entonces vuelve, digamos, la parte machista y entonces dice, ven, es que no sirven para esto. Y no es que no sirven para esto, sino que simplemente se llenó un campo con una persona inadecuada. Y del lado feminista, entonces lo que se dice es, pero es que de por sí, si no lo ocupa un hombre que no sirve. Entonces, el punto es, ni hombre que no sirva, ni mujer que no sirva. Mejor nos concentramos en que sean las personas que cumplen los requisitos. No importa si es hombre o es mujer. Danielita, ¿tú qué opinas respecto a estas políticas en búsqueda de la igualdad, como estos sistemas que se aplican en diversos países? Claro, yo también concuerdo con Laura que las cuotas en el fondo no van a solucionar la necesaria integración femenina dentro del mundo político. Yo creo que es deseable mayor participación femenina, pero las cuotas como mecanismo yo creo que no lo logran. Porque primero nosotros vemos que se puede pasar a llevar, por ejemplo, la decisión democrática de toda una ciudadanía cuando resultan electos, por ejemplo, en distintos cargos de elección popular. Por ejemplo, acá ustedes sabrán que se instaló en el fondo un proceso constituyente que eventualmente se haría en octubre, depende de cómo va evolucionando la pandemia, y que incluso se estuvo debatiendo que no solamente querían paridad en las listas de los constituyentes que se iban a instalar, sino también quieren paridad en los resultados. Es decir, eso es meter mano en la voluntad democrática de toda una población, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero también creo que es un mecanismo artificial porque no entiende por qué las mujeres no se integran necesariamente a la política, porque nosotros vemos que las mujeres también respondemos a decisiones, la maternidad y la familia también implican mucho en nosotras si queremos entrar o no en la política, ¿verdad? Entonces yo creo que si nosotros queremos mayor integración femenina en la política, pero también en otros sectores laborales, yo creo que nosotros deberíamos impulsar quizá una política con enfoque familiar que pueda ayudar en el fondo a las mujeres que tengan las mismas oportunidades para ingresar a las políticas, por ejemplo, a madres solteras, ¿verdad? Que no tienen la ayuda del padre que en el fondo les pueda ayudar a criar a sus hijos. Yo creo que quizás por ahí nosotros podríamos equiparar la cancha, ¿verdad? Y aparte, las políticas públicas con enfoque familiar suelen tener externalidades sumamente positivas, no solamente para la vida de cada uno de los integrantes de la familia, sino para la sociedad. Entonces yo creo que hay que tener cuidado con las cuotas porque efectivamente, simplemente por cumplir el cupo, se puede poner una persona que no necesariamente está bien capacitada. Y yo creo que nosotros deberíamos apuntar a tener buenos representantes, mejorar la clase política, a simplemente estar llenando cupos por temas de sexo, ¿verdad? Por temas de raza o incluso por temas de creencias religiosas. Así es. Bueno, entonces yo creo que en esa parte coincidimos mucho y eso no es estar en contra tampoco de las mujeres, simplemente en cuanto al hecho de que si estás preparado o capacitado para poder asumir un cargo, así seas hombre o mujer, simplemente eso es para ti. Y nosotras, en este caso, nosotras las mujeres consideramos, o bueno, al menos un sector de ellas, consideramos que nosotros no necesitamos ningún tipo de favoritismos, ningún tipo de diferenciación para poder demostrar qué tan capaces podemos ser, qué tan hábiles podemos ser, ¿no? Simplemente lo que sí vemos es pues un contexto transparente donde las oportunidades puedan simplemente ser aprovechadas, ¿no? Yo creo que esa parte sí. Y ya para ir finalizando, acá me han puesto un montón de preguntas, simplemente voy a poder rescatar algunas. En una parte me dicen, en Perú consideran a las mujeres como una población, como población vulnerable, así lo estipula el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Bueno, considero que desde el momento en que ya hay un Ministerio de la Mujer, ya hemos tirado por todo lo bajo, todo el tema de querer una igualdad, hasta en términos de justicia.
justicia, ¿no? Porque eso tampoco no sería justo para el varón, ¿no? También habría por allí un ministerio del hombre. Y dice, ¿qué opinan de ello? ¿Creen que es contraria a la idea de empoderamiento que se busca? Este tipo de políticas que parten del Estado, donde, a mi criterio, considero que se victimiza más a la mujer más que hacerla responsable de su propio cambio, no sé, del propio cambio de su vida. No sé, ¿ustedes creen que esta situación realmente favorezca a la mujer o creen que tiene el efecto contrario? Ok, vamos otra vez es como el cuento de nunca acabar. Sí, ¿no? Como que todo se va repitiendo y se enfoca en lo mismo. Exacto. Sí. Entonces, ¿por qué yo creo tanto en el liberalismo? Porque el liberalismo lo que promueve es que las personas seamos responsables, que otra vez, si nos dan las oportunidades, si queremos las aprovechemos. Para mí, el enfoque estatista, que es el que promueve todas estas políticas, lo que hace es poner muletas que, bueno, por lo menos a mí no me gustan, habrá gente a la que le gustan, pero a mí no me gustan, proponer que al decirle a usted, le tengo que poner muletas, le está diciendo, usted es menos capaz que otra persona a la que yo no le pongo muletas. Y además de eso, enfoques como el del asistencialismo, lo que hace es perpetuar una situación. Entonces, por ejemplo, si usted siempre le dice a los pobres, yo le voy a dar dinero porque usted es incapaz de generarlo, usted ahí lo está convirtiendo en víctima perenne. Si a usted a una mujer le da muletas porque le dice usted es mujer y entonces usted necesita la muleta, es lo mismo, usted la está condenando a ser víctima. Y por lo menos yo no quiero ser víctima, a mí no me gusta ser víctima. Así es. Dani, ¿tú qué opinas? Bueno, efectivamente creo que a veces se trata de instalar que las mujeres no somos capaces de lograr lo que nosotros nos proponemos, ¿cierto? Si no es por ayuda, ¿verdad? Y eso lo evidencia muy bien, por ejemplo, los ministerios de la mujer. Acá en Chile se llama Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Y yo creo que si bien nosotros podemos discutir si es válido que exista un ministerio con ese nombre, ¿verdad? Porque en el fondo podríamos tener ministerio para todo, ¿cierto? Incluso ministerio de la mascota, y eso podría significar un gran déficit fiscal, ¿verdad? Eh, Creo que desde estos ministerios no se apunta efectivamente a la verdadera razón de por qué las mujeres pueden sufrir violencia o por qué a veces no pueden, por ejemplo, quizás ingresar a la educación superior y por lo tanto no pueden surgir quizás en sus carreras. Yo creo que, como ya lo había mencionado, eh, todas estas situaciones dependen de múltiples factores, que por ejemplo puede ser la droga. La droga genera mucho daño a las familias, es un círculo vicioso, ¿verdad? Y eso está anexado al narcotráfico, ¿verdad? Vemos que también el abuso de alcohol genera dolor, no solamente, por ejemplo, violencia hacia las mujeres, sino también violencia entre hombres, en gran medida, que también es preocupante. Entonces yo creo que si nosotros queremos solucionar estas cosas, tenemos que impulsar políticas públicas porque sean exitosas y no con este sesgo de género, ¿cierto? Yo creo que en el fondo tienen que apuntar a mejorar a toda la sociedad y ver en el fondo qué está pasando en las bases sociales, por qué vemos un gran aumento del abuso del alcohol. ¿No será que está pasando algo en nuestras sociedades que nosotros no nos hemos percatado? Son preguntas que nosotros podemos estar haciéndonos toda la noche, pero nosotros deberíamos apuntar para allá más que decir, bueno, las mujeres no son capaces y por eso nosotros las vamos a poner, le vamos a poner la etiqueta de pobrecitas, ellas no pueden hacerlo porque ya vimos que en el caso de Margaret Thatcher sí se puede y en el fondo cualquier persona que quiera lograrlo puede alcanzar en el fondo lo que se propone. Así es. En verdad, Laurita, Daniela, muchísimas gracias, en serio. Nos hemos pasado muchísimo del tiempo que normalmente era algo que ya había advertido. Así que en verdad nos ha quedado muchos aspectos, bueno, todavía sin responder. Este es un tema bastante amplio, pero creo yo que podemos cerrar la idea con el hecho de que nosotras simplemente lo único que queremos es seguir teniendo las oportunidades
para poder seguir demostrando nuestras capacidades, habilidades y todo en base a nuestro propio mérito. No nos esperanzamos en apoyo del Estado ni de nadie más que en nuestra propia valía. Y para poder generar eso es importante también el estímulo, la familia, ¿no? Que todo parte desde adentro hacia afuera, ¿no? Yo creo que en esa parte coincidimos todas. Muchísimas gracias en verdad y bueno, y una vez más muchas gracias también al Centro de Estudios Liberales por esta oportunidad. Hasta pronto, gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias.